No, Adelante. no son conferencias de prensa. No, ya lo sé. Sí, No, sí, sí. no, son comparecencias, están comparecencias en la lógica, en términos técnicos, de campaña permanente. Ujú. Nunca ha dado una conferencia de prensa. Sí, porque no hay No, 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 realmente no, no, un no un diálogo, diálogo, etcétera. nada más, Sí. pregunta-respuesta, no hay Ujú. diálogo, pregunta-respuesta. López Obrador no dio una conferencia de prensa, ella no ha dado una conferencia de prensa, se llama campaña permanente, Perfecto. que estás tirando rollo para O justificar, posicionando, ¿no? Todo el tiempo. y de cara a tu base, lo demás en español antiguo, lo demás les vale madre, es de cara Totalmente. a la base, Sí, sí, y no sí. importa lo que estén pensando, y en ese sentido están en campaña, es un discurso de campaña, pero no dejo de pensar que todavía tiene un tramo muy largo en el espacio de un discurso para la base social. Ujú. Y como los medios nuestros son absolutamente acríticos y reproducen mecánicamente lo que la señora dijo en la mañana, pues eso le llega a la base Claro. a Sí, sí, través de sí. todos los noticieros de televisión, de radio, Ujú. las redes. Si algunos medios o todos los medios se pusieran un poco como lo hace en ocasiones, porque es difícil, porque es muy caro, como lo hace un animal político, de demostrarte que cada cosa que dice es una mentira, si eso estuvieran haciendo los medios, entonces no le resultaría tampoco, pero como no lo hace, Sí. y ella sabe que no lo van a hacer, sino que van a Ujú. replicar mecánicamente. Dos Bocas, 100% de refinado. No, Pemex dice que 40, pero los medios toman lo que ella dijo. Ujú. Somos un país de medios absolutamente acríticos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Palabras Más, Palabras Menos, un podcast dedicado justamente al análisis de las coyunturas de México y del mundo desde el ámbito de la comunicación y por supuesto de la política. Como es una costumbre, los saluda Luis Ángel Hurtado, conductor de este espacio, y hoy, la verdad, estamos de manteles largos porque nos acompaña nada más y nada menos que Rubén Aguilar, mi gran maestro en el ámbito de la comunicación política. Y pues para nosotros es un honor tenerte, Rubén, porque pues con tu expertise y por supuesto tus conocimientos nos vas a ayudar justamente a desglosar el tema de hoy dedicado justamente a hablar pues de el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y por supuesto de las estrategias de comunicación. Y en esta primera sección, mi estimado Rubén, vamos a hablar justamente del discurso de la 4T, de esta suerte que utiliza precisamente de comunicación la presidenta, pues para justificar todos los escándalos que se han dado a conocer en los últimos meses, desde viajes al extranjero por parte de sus integrantes de su movimiento, desde pues todo este entramaje del huachicol, la corrupción, todo lo que tiene que ver justamente con este movimiento que se dice de austeridad y que estamos viendo en los hechos pues otra cosa. Sin embargo, pues este discurso que ha utilizado la presidenta y por supuesto desde la conferencia de prensa ha justificado, se ha vuelto pues básicamente, lo he dicho yo en otros espacios, como la defensora de todo el movimiento y ha metido las manos al fuego en crisis que muchas veces no le corresponden, pero bueno, ella ha justamente metido las manos. ¿Qué opinión tienes tú acerca de todo esto? Mira, cómo no, Luis Ángel, y qué bueno que hayas iniciado este proyecto, el mayor de los éxitos. Gracias, gracias. Necesitamos abrir muchos más espacios en una sociedad como la que vivimos hoy, que se están cerrando los espacios. Mucha gente ha salido de los medios, producto de la presión del propio gobierno, desde el presidente López Obrador y con la presidenta Sheinbaum. Y me parece que una de las estrategias para hacer que la libertad de expresión campee, pues es que haya espacios como este que se reproduzcan y se multipliquen en todo el país. Yo pienso que en el seguimiento que he estado dando a la presidenta, como lo hago siempre, o al presidente, a la presidenta, pienso que en los últimos 6 meses ha, no ha podido la presidenta poner la agenda mediática, Claro, que claro. se la están poniendo todos los días, y se la Ujú. están poniendo todos los días a partir de eventos como el que tú mencionabas, escándalos en el partido, gente con joyas, gastos que no se pueden justificar con el ingreso que tienen, Ujú. um, eh, actos claramente relacionados con el crimen organizado y relación con grupos criminales.
con lo del huachicol fiscal, pero también con el trasiego de los precursores del fentanilo desde el puerto de Manzanillo a cargo de la propia eh, Marina, que todavía no sale el escándalo, pero irá a salir como salió el huachicol, etc. Entonces, yo caracterizaría a partir de este no posicionamiento de la agenda y como tú utilizabas la palabra de defensa, 5 elementos que han caracterizado la comunicación de la presidenta en los últimos 5 o 6 meses. Uno, es hacerse la víctima, victimizarse, Sí. es todo el tiempo, es que los malos, los conservadores, los neoliberales, la prensa, los medios, los periodistas, todos están, hay un complot, Sí, toda esta totalmente. lógica del complot, y ella soy la víctima, yo en lo personal, mi proyecto, Ujú. lo que yo represento, etcétera, y en razón de eso, a mí me parece que el tono pues deja de ser la de una jefa del Estado y se convierte como en una política acorralada, donde está todo el tiempo con este discurso de víctima que a veces me parece que hasta le gusta Ujú. y luego pues es que el pueblo está con nosotros y no se dejará engañar. Un elemento primero es la victimización. Un otro elemento me parece es la defensa y cada día invirtiendo más tiempo en las comparecencias mañaneras en la defensa de funcionarios del gobierno, de senadores, diputados, gobernadores, militantes de Morena, pues que hay evidencias más que suficientes para implicarlos con grupos del crimen organizado, Ujú. para implicarlos en acciones de corrupción en el aparato público y que pues toma el camino de la defensa, defensa. Una parte de las comparecencias de las mañaneras están pues dedicadas a defender y me parece que se mueve como López Obrador en lo que yo llamo la lógica del dominó, que mejor aguantas y resistes y defiendes a los corruptos y a los narcotraficantes que son parte de su movimiento, porque si llevas a uno a donde hay que llevarlo, pues caen los demás. Entonces, Claro, entonces hay que sí. aguantar y resistir. Sí, Es sí, un sí. poco la lógica, pero invierte una cantidad enorme de tiempo hoy Sí, en defender lo indefendible. A totalmente. corruptos, violadores, Sí. abusadores, de todo esto que pues constituyen, no diga todos, pero buena parte de su organización. Tercero, dedica cada vez más tiempo esta semana el domingo le ocurrió, pero 2 días antes del domingo, etcétera. Defender al presidente López Obrador, su mentor y líder, y defender a la familia del presidente, a los hijos del presidente. Cuando ya tú tienes que decir, lo dijo el domingo pasado en Mérida, pero 4 días o 3 días antes en otro lugar, que el presidente es una persona honesta, proba. Si ya tienes que decir eso de alguien porque la gente no lo ve, pues es que seguramente no lo es, porque Sí, sí, sí. o la gente no lo está percibiendo así y dedica mucho tiempo a la defensa del presidente, de la figura del presidente, donde cada vez pues está más a flor de piel la posibilidad de que él estuviera implicado en todas estas cosas. No Ujú. puedes tú decir que eres el comandante en jefe de la Marina y no darte cuenta de lo que está Sí, pasando. No, totalmente. no, no es posible. No es Sí, sí, sí. posible que tú seas hermano del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de él, del secretario de Gobernación de él, Ujú. y no te dieras cuenta de que estaba relacionado con Sí, sí, sí. Bermúdez y todo el... Por favor, Claro, no. claro. Entonces, pero dedica una gran cantidad de tiempo en eso. Cuarto, dedica también una cantidad de tiempo a la defensa a su gobierno. Lo estamos haciendo bien, nada le funciona. Ujú. No hay crecimiento de la economía, no hay crecimiento de la economía, porque no hay inversión, porque no hay inversión, no hay empleo. Ujú. Entonces, la inseguridad sigue a flor de piel, aunque digan que no es Ujú. cierto. La educación es en el momento peor de la historia moderna de Sí, en México, la igual que salud. la salud. Sí, sí, sí. La percepción de las encuestas es que este es un gobierno muy corrupto, Sí, claro. etcétera, etcétera. Y entonces pues, dedico un montón, otra vez, son el complot, los que no reconocen, ¿no? Y Ujú. luego el último, a la defensa, me parece, y convertido en un mantra desde hace, a lo mejor desde hace 11 meses o 12 meses, es esta, hoy en la mañanera, hoy, hoy miércoles en la mañanera, hizo un comentario, pues lo difícil que es la relación con Trump, ¿no? Sí, sí, sí.
Y ese mantra es, sí, toda la colaboración en el marco del respeto a la soberanía nacional. Y no se sale de ahí, pero está siempre a la defensiva. Ujú. ¿Y qué entenderá por soberanía nacional? Cada vez que le hablan por teléfono, hay que entregar ahora 30 Sí, narcotraficantes. narcotraficantes en la cárcel y otra llamada a otros 30 ahora, Ujú. y hay que hacer esto. Y no, por ejemplo, tú no puedes, no pienso que sea una casualidad que estalla lo de la Marina y el Huachicol y el almirante secretario Ojeda y los sobrinos, 2 días después de que vino Marco Marco Rubio. Rubio, sí, Y, no es una si, casualidad, claro. si ella dice que estaban desde marzo, ¿y por qué no lo hicieron público entonces? ¿Por qué tiene que venir el secretario de Estados Unidos? Pues le deben de haber puesto arriba del escritorio de la señora en la reunión privada que hubo entre Rubio y ella, pues queremos esto, aquí están todo, ¿por qué no hace? Y se ve obligada a hacerlo. Entonces sí la veo a la defensiva, Ujú. sí la veo desbordada por todos estos temas y problemas que tienen que ver con corrupción, Ujú. alianza con grupos del crimen organizado, con expresión de la corrupción, con pues de dónde sale ese dinero para que las gentes vivan eso. Ujú. Este es reportaje que hicieron el otro día de este diputado y su novia Sí, sí, sí. traían colgados varios millones de pesos. De Gutierritos, ¿no? Que Sí, le de llaman, ¿no? De Gutierritos. Gutierritos. Pues, ¿y de dónde salieron esos varios millones de pesos entre él y la señora? Sí, Entre claro. los relojes de 700,000 pesos, La las alhajas, la ropa. ropa. Pues, ¿y de dónde? Luego la asistencia a Con eventos. el sueldo de diputada, no da. Sí, No no, da. no da. Entonces, pues, ¿de dónde viene? Aunque no les hayan agarrado el caso, ¿a dónde viene igual? El hijo del presidente pagando $17,500 15 días en un hotel de Tokio. Sí, claro. Pues ¿de dónde? No le alcanza, ni con todo el dinero del mes. Sí, sí, sí. Padre, podrías pagar esos 15 días. Entonces, pues es evidente. Y entonces ella está, hoy sí, estos hechos son los que le marcan la agenda Ujú. y no ha tenido más creatividad que defender. Y cada día la siento con menos capacidad de marcar agenda e incluso pienso que puede ser que perdió esa posibilidad y ya no va a existir en los próximos 5 años, porque van a seguir explotando y cada vez más cosas, más cosas y sí, más claro. cosas, y al rato va a estar el ejército, insisto, al rato va a estar las aduanas, Ujú. precursores del fentanilo, luego fentanilo, y al rato va a salir que sí, que ese gobernador llegó por un acuerdo con el narcotráfico. Yo pienso que hay pruebas de por lo menos 14, 15 de los gobernadores de Morena que llegaron Ujú. con acuerdos con el narcotráfico, orquestados desde López Obrador. Sí, ¿A sí, qué sí. vas 5 veces en tu mandato a Badiraguato? La Claro. cuna, la catedral del crimen organizado de este país. ¿A qué? Pues A simbolizar que estoy de acuerdo con ustedes, estamos juntos, vamos juntos, aquí vengo a rendir pleitesía. Pues eso va a seguir explotando todo el tiempo y eso va a marcar la comunicación de la presidenta, que será a la defensa. entonces, Rubén, bajo estos puntos que nos señalas, ¿tú consideras que ya llegamos a una etapa en la cual las conferencias de prensa que fueron pues un parteaguas, digamos, en la posición justamente de la agenda durante pues, el mandato de López Obrador, se están agotando precisamente con esta Claudia Sheinbaum? ¿No está logrando posicionar una agenda de su mandato, de sus acciones? Entonces, estamos frente ya al fin, digamos, de las conferencias de prensa Primero te voy a regañar como tu profesor. Adelante. No son conferencias de prensa. No, ya lo sé. Sí, sí, No, sí. son comparecencias, están comparecencias en la lógica, en términos técnicos, de campaña permanente. Nunca ha dado una conferencia de prensa. Sí, porque no hay realmente un diálogo. un diálogo, etcétera, nada sí. más, pregunta-respuesta, no hay diálogo, pregunta-respuesta. López Obrador no dio una conferencia de prensa, ella no ha dado una conferencia de prensa, se llama campaña permanente, Perfecto. que estás tirando rollo para justificar. O posicionando, ¿no? Todo Y el de, tiempo. y de cara a tu base, lo demás en español antiguo, lo demás les vale madre, es de cara a la base. Sí, sí, Y sí. no importa lo que estén pensando, y en ese sentido están en campaña. Es un discurso de campaña. Entonces, y digo esto porque entonces son dos elementos que habría que analizar. Desde la lógica de posicionamiento periodístico me parece que está muerta. Perfecto. Ya Sí, no sí, tiene sí. ninguna posibilidad. No se va, no hay cómo. Y cada vez va a ser peor. Y cada vez se va a desesperar más. Como a veces la vemos que se desespera, tensa, rígida. Es una Sí, persona muy rígida, muy tensa. Y con preguntas que no le gustan se pone todavía más tensa. Sí, a la Entonces yo defensiva. como estrategia
de comunicar al gobierno en relación con la prensa, en lógica de conferencia de prensa que nunca ha habido, porque no es, pues la pregunta es, pregunta y dice sí, no, 800, así son las conferencias de prensa del mundo, no discursos ideológicos como esto. Pero bueno, yo sí pienso que como conferencia, como ejercicio de intentar comunicarse con los medios, aunque sea en lógica de campaña permanente, eso ya está muerto, desde mi punto de vista. Pero no dejo de pensar que todavía tiene un tramo muy largo en el espacio de un discurso para la base social. Y como los medios nuestros son absolutamente acríticos y reproducen mecánicamente lo que la señora dijo en la mañana, pues eso le llega a la base. Claro. A través de todos los noticieros de televisión, de radio, las redes. Si algunos medios o todos los medios se pusieran un poco como lo hace en ocasiones, porque es difícil, porque es muy caro, como lo hace un animal político, de demostrarte que cada cosa que dice es una mentira, si eso estuvieran haciendo los medios, entonces no le resultaría tampoco, pero como no lo hace, y ella sabe que no lo van a hacer, sino que van a replicar mecánicamente. Dos Bocas, 100% de refinado. No, Pemex dice que 40, pero los medios toman lo que ella dijo. Somos un país de medios absolutamente acríticos. Los de televisión, los de radio, también los escritos. Entonces, y ella abusa de eso y entonces lo va a seguir utilizando, la comparecencia mañanera que yo le llamo, lo va a seguir utilizando como un espacio, un púlpito de la parroquia del pastor que predica todos los domingos. Esta es una prédica de todos los días, sabiendo que hay caja de resonancia de los medios y que a través de eso le llega a su base. No, pues eso que acaba de decir es muy claro entonces, bajo la lógica, porque inclusive esta comparecencia la han replicado hasta gobernadores. O sea, Sí, claro. vemos gobernadores como Laida Sansores, como el caso, bueno, el gobernador de Puebla, etcétera, etcétera. Pero entonces, bajo esa lógica, estamos ya frente a un debilitamiento, digamos, de ello. ¿Qué podríamos decir que está haciendo la oposición, digamos, en materia de comunicación, pues, digamos, para frenar un poco, digamos, el embate comunicativo que está teniendo con la presidenta? Yo diría que está haciendo poco o nada. Ahora, también he de reconocer que es muy difícil. Si tú estás en una posición que no tienes acceso a los medios, que no lo tienes, porque no lo tienen, en los hechos, porque en la mañanera hay una ventaja excepcional, como se posiciona a partir de dádivas, de compras, el Jesús Ramírez pasando el chayote a los periodistas que los tiene ahí a los medios mismos, a los youtuberos, todo ese, pues la oposición no tiene esa posibilidad objetiva, está como cortada en términos de recursos y de posibilidades de los propios medios. E incluso los medios, pues, ¿por qué sacó Televisa a Héctor Aguilar Camino? ¿Por qué sacó a Jorge Castañeda? ¿O por qué sacó a María Amparo Casari? Así te la voy diciendo. Yo calculo que hay como 45, 50 que han sacado los medios en el recta final del presidente López Obrador y la llegada de ella, claro. ¿No? Entonces, es difícil para la oposición. Pero el que sea difícil no quiere decir que no debían hacer un esfuerzo mucho mayor que el que hacen ahora para poder construir un discurso y ese discurso que vaya teniendo sentido y vaya siendo, digamos, roncha. Y me parece que el mayor error de la oposición es que todo lo que hay que hacer hoy para construir es de la parte para poder hacer todo. ¿Y qué quiere decir eso? Trabajar a nivel local. Tu esfuerzo debería estar en Sonora, en las radios de Sonora, en las radios de Chihuahua, en la radio de Mérida, en la radio de Monterrey. Y aunque no estés en la Ciudad de México, no importa. Claro. Comunicación local, totalmente. Pura. Si tenemos 130 millones de habitantes, en la Ciudad de México viven 8 millones de habitantes. En la zona metropolitana, 20, 25 millones de habitantes. ¿Pero dónde están los otros 100? Sí, los otros 110 no están aquí. Claro. No están aquí. Yo alguna vez al presidente Fox, cuando estaba en la oficina, yo le dije, presidente, sin decirle nada, cuando yo tomé el cargo, empecé a evaluar. 38% de aceptación. Siguiente mes, 38% de aceptación.
siguiente mes 38%. Dije, presidente, no hagamos nada en la Ciudad de México, está perdido. Invierta su tiempo en espacios donde podemos tener mayor impacto y así vamos a cambiar la percepción de la imagen, sí. Y si sabíamos que íbamos para el norte, podías ir a Sonora y pasaba de 70 a 90 después de la gira, y aquí jamás iba a subir. Y me dijo el presidente, oye, pero ¿se puede, presidente? ¿Usted el presidente? Claro. Creo que se puede, pues no haga eventos en la Ciudad de México. ¿Qué tiene? Una cosa es hacer los eventos en Los Pinos para cosas, ¿no? Por otra, pero otra es ir a las colonias de la Ciudad de México. ¿A qué va? Claro. ¿A qué? Va a ser hasta para que le peguen. Entonces no tiene ningún caso. A mí sí me parece que la oposición debería de estar no en la Ciudad de México, debería estar en el interior del país, en los lugares donde ve que tenga más posibilidad. Ahora, 27, 17 gobernaturas, 500 diputaciones, 30 congresos locales, 1000 y pico de alcaldías. Ahí es donde hay que estar. Y ahí es donde hay que crear el discurso, un discurso que te permita ganar ahí. Ahí. Aquí no vas a ganar. Sí, aquí no vas a superar el ejercicio de campaña permanente de la presidenta con la alianza de todos los medios, televisas y aztecas y los que quieras, algunos con unas cantidades brutales de dinero, como la hoja parroquial de La Jornada, ¿no? Que te recibe, creo que 400 millones de pesos al año ahora, desde los 6 años de López Obrador, ya debe de tener ahorrados 3, 4 mil millones de pesos, porque no cuesta eso, la estructura. Pero entonces, pues sí, me parece que hay que trabajar de abajo arriba, hacer comunicación muy particular en las localidades, dejarse de pensar en discursos nacionales y no. ¿Qué quiere oír los sonorenses? ¿Qué quiere oír la gente de Chihuahua? ¿Qué quiere oír la gente de Guanajuato? ¿Qué quiere oír? Y también saber a qué vas a Guerrero. Sí, claro. Pues no tiene ningún sentido. ¿A qué vas a Chiapas? Pues no tiene ningún sentido. Hay espacios donde los tienes perdido y van a pasar mucho tiempo para que te puedas recuperar, y no pasa por ti, sino pasa por la crisis de quien domina ese estado, que es Morena. Entonces, pues construye donde sí puedas acumular. Totalmente. Y en razón de eso, pues entonces sí me parece que esta debería ser la estrategia de la oposición, y no la veo. Junto con pegado, posicionando nuevas figuras. Y nuevas figuras quiere decir chavalos y chavalas de entre 30 y 40 años, o 25 a 40 años, con causas, porque están relacionados con la sociedad, porque tiene una ONG que defiende los perros o defiende los árboles, me vale madre, pero que tiene una causa y que articula socialmente, que se legitima como un luchador social y que en razón de eso pues comunica, es creíble en su comunidad, es reconocido por el trabajo que está haciendo y el servicio que está haciendo. Esos son los que deberían estar conectando la oposición. Y no pienso que son los que conecta Morena. Morena se mueve en otra lógica. Morena es en lo que deja, en la basura que dejó el PRD y en la basura que deja el PRI. Ese es su contingente. Totalmente. Y es un partido de basura. De basura, de basura PRI, basura Morena, basura PRD. Perfecto, mi estimado Rubén. Pues bueno, con esto cerramos esta primera sección de este podcast, Palabras Más, Palabras Menos. Nuestro invitado de lujo, Rubén Aguilar. Continuamos. ¿Qué tal? Estamos de regreso en este podcast, Palabras Más, Palabras Menos. Y como ya es una tradición en esta segunda sección, pues la dedicamos precisamente a la lotería política de Palabras Más, Palabras Menos. Y en esta sección hablaremos ahora del diputado federal por el Partido Acción Nacional, Germán Martínez, quien hace unos días precisamente decidió decantar precisamente su apoyo y por supuesto su simpatía hacia el propietario de TV Azteca y de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, quien básicamente en sus diferentes publicaciones hizo referencia o hace una gran alusión a que el empresario pueda contender y por lo tanto ser candidato de la oposición para las elecciones del 2030 y por supuesto para ser presidente de México justamente en ese año. Por lo tanto, Germán Martínez Cázares se lleva
en esta lotería política de palabras más, palabras menos, la ficha de la mano. ¿Por qué? Porque le levantó justamente la mano al empresario y por supuesto al posible, según Martínez Cázares, candidato a la presidencia en el 2030. Seguimos aquí en este podcast, palabras más, palabras menos. Bueno, ya estamos de regreso en esta tercera sección de este podcast, palabras más, palabras menos, con nuestro invitadísimo de lujo, Rubén Aguilar, exvocero de la presidencia de la República durante el periodo precisamente del expresidente Vicente Fox. Y bueno, como ya es una costumbre en este podcast, en esta tercera sección, pues vamos a echar mitote, pero ahora lo vamos a hacer justamente en temas locales. En temas locales porque ahora vamos a analizar precisamente la comunicación y precisamente vamos a hablar de las acciones que hiciera nada más y nada menos que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que ha dado muchísima noticia y por supuesto muchísima comunicación a partir de los trágicos sucesos que ocurrieron hace unos días ahí en la alcaldía de Iztapalapa, derivado justamente de la volcadura de una pipa y que lamentablemente cobró la vida de más de 20 personas a raíz de la explosión que ya conocemos. Pero eso no es lo que vamos a abordar, sino más bien la consecuencia y el control de daños que hizo justamente la jefa de gobierno a raíz de abrir un fondo, pues básicamente para donación de las víctimas y de las personas que fallecieron en este trágico accidente. Y a raíz de eso, pues bueno, las redes sociales se volcaron y los medios de comunicación cuestionaron esta decisión de la jefa de gobierno de abrir este fondo. ¿Por qué? Pues básicamente se le reclamó que no puede ser que no haya dinero por parte del gobierno de la Ciudad de México para apoyar a las víctimas, pero sí hay dinero para espectáculos como el recién concierto que tuviera el cantante residente en el Zócalo capitalino. Y para ello, pues vamos a conversar, estimado Rubén, vamos a echar mitote sobre ello. ¿Qué opinión tienes, estimado Rubén? Pues yo le dividiría en dos, pues sí, a mí me parece nefasto la idea de vamos a hacer una colecta en la sociedad para eso está el Estado, Totalmente. para que se responsabilice con los fondos públicos. Que Sí. ella debió haber dado la cara y ayudar a la gente y no sacar la cachucha para limosnear. Es verdaderamente, no tengo adjetivos para plantear esa estupidez que me parece increíble. Y conozco bien a Clara y no entiendo. El poder y probablemente está viviendo ese proceso. Pero bueno, eso primero. Me parece que en todo caso ella debió haber salido a decir, el gobierno de la ciudad se hace responsable, no sé qué, y no andar de limosnera, pasando la charola con la ciudadanía, a ver si le dan, y en razón de eso, a ver si se puede enfrentar el problema de las familias. Es ridículo, es ridículo. Ahora, lo del concierto, pues a mí me parece que está claramente en la lógica estamos hablando del siglo I antes de Cristo, por lo menos, de la lógica de los emperadores romanos, pan y circo para el pueblo. Totalmente. Pan y circo no es nada nuevo, se ha utilizado en los últimos 2200 años, que pues, la gente hay que darle circo. Y la gente se divierte con el circo y se le olvidan otras muchas cosas. Ojalá que fuera pan y circo. No veo dónde está el pan, pero sí veo dónde está el circo. Y pues la gente lo ve bien, se siente a gusto, va a un espectáculo que se lo dan gratis, que no tiene dinero para pagarlo y lo agradece incluso, porque le dieron esa oportunidad. Y en ese sentido, pues me parece muy básica la política de la jefa de gobierno, que no fue diferente a la de Claudia Sheinbaum y que no fue diferente al apoyo que recibieron del gobierno federal, tanto Claudia Sheinbaum en la jefatura de la Ciudad de México para hacer estos conciertos y estas cosas y estos eventos, ¿no? Que va en esa misma lógica y ellos pues saben, si me guste o no, esa es otra consideración, ellos saben que eso le gusta a la gente, eso cuesta, y para tener a la gente entonces hay que pagar y hacerlo.
ese dinero debería haber ido a las familias de los muertos en esa pipa de gas, pero eso no da voto. Claro, sí, no, no Eso, da. eso es responsabilidad social, hacer lo que te toca, pero ellos no piensan en esa lógica, ni son responsables sociales, piensan dónde hay voto. Y si tú llenas el Zócalo con conciertos gratis, este, eso sí da voto. Y están en esa lógica. Y sí me parece, eh, por lo menos, pienso que podían subir la calidad de los espectáculos, para que hubiera, no sé, sinfónicas de países del mundo, Ujú, cosas, ujú. artistas de mayor calidad, si ya lo van a hacer de todos modos, pues que lo hagan generando realmente cultura en la Ujú. ciudadanía. Pero me parece pues que no tendría más que decir, es una estrategia para relacionarse con las masas, con el pueblo bueno, Sí, con sus que viene bases. desde hace 2000 años, Perfecto. y que se traduce en esa, o se condensa en esa frase desde el Imperio Romano: pan y circo para el pueblo. Y pues, ¿cómo se hacía pan y circo? Pues hacían espectáculos de enorme calidad en esos coliseos, como el Coliseo Romano, que ahí Ujú. está. Ahora tuve la oportunidad en agosto de estar unos días en el sur de Francia, precisamente con la idea de visitar ciudades romanas de la Galia de Julio César, y en 4 de las que visité, pues las quería ver, está el anfiteatro romano como hace 2000 años y sigue en pie, y son teatros de la ciudad. Y en algunos hay corridas de toros y conciertos y cosas, pero pues se hicieron para eso, ¿no? Para Sí, 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 sí. divertir a la sociedad, con las peleas de gladiadores en aquel tiempo, Para distraer también. para distraer, Claro. pan y circo, para mantener el control, tener tranquilas las gentes, etcétera. Pues eso es lo mismo, no es algo distinto. Totalmente, mi estimado Rubén. Y en ese sentido, ¿tú cómo consideras que ahorita, digamos, la comunicación de Clara Brugada, cómo se está dando? Viene de crisis tras crisis, el tema de las inundaciones, el tema de los baches en la Ciudad de México. No son baches. Ah, sí, 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 cierto. Pues, como dijo una, Que era una coladera, ¿no? sí, un Un bulto, algo así bulto, dice, no exactamente. un bache, por Sí, favor. sí, sí. Y bueno, esta crisis, ¿no? Y la comunicación, desde mi punto de vista, se ha vuelto una comunicación, pues, de tratar de resolver crisis tras crisis tras crisis, y no logra, digamos, ese fin que es la comunicación institucional de posicionar, pues, la gente de gobierno. A ver, es muy difícil para ella, este, ah, porque todo el espacio lo ocupa la presidenta. No es fácil compartir el espacio Ujú, para cuando López Obrador, como jefe de gobierno de la oposición, o Ebrard, de todos, pues pudieron contratarse contra los presidentes porque eran de otro partido y ujú, había ujú, un espacio para ellos, ¿no? ujú, Desde que López Obrador estaba en la Ciudad de México, pues se redujo mucho el espacio para la propia presidenta, ahora presidenta Sheinbaum, porque el ujú. espacio lo ocupaba todo el presidente. Y ahora para Clara, pues es muy difícil también tener un espacio propio, porque todo el espacio lo ocupa la mañanera de la presidenta, los medios difundiendo. Y luego, si con los elementos que uno sabe y que uno conoce, además la tensión que existe entre las dos, que no, al final no era la candidata de la presidenta Sheinbaum, Ujú, ujú, su candidato era García, su ujú. jefe Sí, su Harfush, secretario de seguridad. Entonces, pues ahí, pues todos esos elementos cuentan, ¿no? totalmente. Ella no tiene muchos espacios, pero además, objetivamente, le está pasando lo mismo que a la presidenta. Esos pocos espacios, pues todo el tiempo ahora está la defensa, no hay posibilidad, que no tienen presupuesto. Ujú, Se les cortó a todos los gobiernos de los estados desde que llegó López Obrador. Cuando llegó López Obrador el primer año, había, estaba en el presupuesto 2 billones de pesos para los estados, y que se se distribuye. sirvieron a los municipios. Eso lo quitó y lo concentró a nivel central. Eso sigue con la presidenta Sheinbaum, y entonces los gobiernos estatales, en este caso la jefatura de gobierno, pues tienen menos recursos que lo que tuvieron en los periodos
anterior a López, ¿no? Mucho más dinero tenían los gobiernos de los estados y los municipios. Entonces, tienen poco dinero, no va a hacer grandes obras públicas. Y si hace obra pública, la va a hacer el gobierno federal, no el gobierno de la ciudad, como está ocurriendo en algunos estados, que ahora en la gira que anda la presidenta es presumiendo las obras que el gobierno federal hizo en la entidad a partir de esos 2 billones de pesos que antes estaban en manos de los gobernadores. Exacto. Y que ahora ya no están. Entonces, sí veo también que está todo el tiempo como la defensiva. No hay muchas cosas a publicitar. La Ciudad de México es compleja, y necesitas, pues yo pienso, para que puedas marcar diferencia, tener una cantidad de recursos que no tiene. O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué museo? Pues que hay que hacer utopías. Y el otro día están en unos lugares donde la quiere estar rechazando la gente, ¿no? Que no quiere que le hagan su utopía, su proyecto estrella de Iztapalapa, ¿no? Y que a mí me parece bien. A mí yo conozco algunos, 2 o 3 de las utopías y me parece que son buenos proyectos, pero ¿qué más? No tiene obra pública, la ciudad es un desastre, baches, agujeros, socavones. ¿Y por qué? Porque no tiene dinero. No es porque no quiera tapar los hoyos, pero pues necesitas dinero para tapar hoyos. No lo tiene, en ese sentido, pues su posibilidad de acción es muy reducida, objetivamente. Y la posibilidad entonces de que el socavón se convierta en escándalo, el que los baches se convierten en escándalo, el que las inundaciones se conviertan porque no limpiaron las coladeras antes como se hacía, y todos esos protocolos, pues se puede decir, es que no tengo dinero, por eso no lo hice, no sé qué. Pues yo pienso que la agenda seguirá siendo una agenda, otra vez, a la defensiva y tratando de paliar temas problemáticos de la ciudad que se van a seguir acumulando, entre otros elementos, porque no hay recursos para hacer frente a las demandas de la ciudad, porque pues requieres más habilidades, me parece, que solo gobernar una alcaldía como fue Iztapalapa, y porque el elemento me parece fundamental en la nueva política pública a nivel mundial, que es la gobernanza que se construye entre el gobierno, el mercado, la empresa privada y la sociedad civil. Eso no existe. Morena es estatista, no, todo lo demás no quiere, ¿no? Que no sean ellos. Entonces, ¿de dónde podría venirte recursos, energía? Pues en una acción de gobernanza, ponerte de acuerdo y sentarte con los empresarios, con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, pero eso no lo van a hacer. Totalmente. No lo van a hacer porque se mueven en otra lógica, una lógica anticuada, obsoleta. Tendrían que ir a la escuela a tomar nuevos cursos de qué es la teoría del Estado. Totalmente. Pues no lo hacen, viven en un esquema que no existe, pero lo operan y pues no les resulta. Perfecto, mi estimado Rubén. Pues sí, claramente, totalmente de acuerdo contigo. La jefa de gobierno está pues en una comunicación totalmente de crisis tras crisis y por supuesto en una imposibilidad de marcar una agenda, como ya lo bien lo señalas, con los recursos limitados que tiene en la Ciudad de México y aparte pues con la sombra precisamente que le genera pues la presidenta Claudia Sheinbaum. En ese sentido, totalmente de acuerdo, mi estimado Rubén, y pues con ello pues vamos a la siguiente sección. Bueno, y continuamos justamente en este podcast Palabras Más, Palabras Menos, ahora con nuestra cuarta sección, la cual ya es una costumbre en este espacio. Y por lo tanto, como es una costumbre en el soundtrack político de la semana, pues hablaremos hoy, 26 de septiembre, de un tema pues que ha acontecido y por lo tanto ha llamado la atención de nuestro país, de la opinión pública y de los medios de comunicación en los últimos 11 años. Este soundtrack de la semana en materia política está dedicado precisamente al tema de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que justamente el día de hoy cumplen 11 años de su desaparición y que básicamente han pasado 2 administraciones que juraron y hicieron diferentes enunciados de que iban a dar una explicación del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que hemos visto justamente ya pasar 2 administraciones y no tenemos claramente hechos y evidencias de su paradero. Por lo tanto, el soundtrack de la semana, el soundtrack político, está dedicado a
los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y para ellos les dedicamos precisamente esta pieza de el grupo Caifanes titulada Antes de que nos olviden. Continuamos en este espacio. Bueno, ya estamos de regreso ya en esta recta final de nuestro podcast, de esta emisión del día de hoy. Y como cada semana, pues tenemos y cerramos justamente este podcast de Palabras Más, Palabras Menos con la burrada de la semana. Y pues básicamente la burrada de la semana se la lleva sin lugar a dudas la diputada local ahí en Veracruz, al momento de que nada más y nada menos que en el Congreso, en la asamblea justamente del Congreso de Veracruz, pues se le ocurrió decir a una diputada de Morena que pues en Veracruz estaban muy orgullosos porque tenían talento precisamente científico y que estaban ya construyendo una nave que iba a llevar básicamente a Veracruz a Marte. Pero no solamente iban a llevar pues esta nave o esta misión, sino que iban a esparcir la esencia del aroma del café de Veracruz en esta localidad. Y para ello, pues mejor lo escuchamos. Corre video. ¿Qué significa la ciencia? ¿Que no saben que también en el espacio se toma café? ¿Que no saben que en el deporte también se toma café? ¿Que no saben que en toda la vida del ser humano se toma café? Y se ríen de la ciencia, se ríen de jóvenes que deberían de estar orgullosas porque aquí tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto, han hecho una nave espacial con manos veracruzanas para el espacio, para Marte. Y ellos también, yo les pedí que nos apoyen para demostrar que también en la ciencia y en el espacio también tiene que estar el aroma de nuestro café. Como también allá con los campeones, con los jóvenes, con el deporte, con la cultura, porque ellos son incultos. Bueno, pues ya lo escuchamos con más detenimiento a la diputada dando esta explicación y pues en ese sentido, mi estimado Rubén, concluimos en esta sección. ¿Qué opinión tienes a raíz de los comentarios de la diputada? Bueno, lo dividiría en dos. Cuando me mandaste el guión, entonces, uno, de verdad, como mexicano, me duele que haya personas así. Y me duele porque implica que es una gente que tiene una carencia absoluta de formación, Sí, totalmente. una carencia absoluta de información, de situación, y pues me duele por ella. Sí, Y sí, me sí. duele porque como mexicano, 14 economías del mundo, 14 países del mundo por población, 14 países del mundo por la extensión territorial, quinto país del mundo por megadiversidad, bla, 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 pues esta sea nuestra clase política. De esa dimensión es la clase política. Me duele por ella, por su falta de formación, y me duele porque revela el bajo nivel de los integrantes del aparato público mexicano, en particular diría hoy de Morena, que a través de las tómbolas y ese tipo de cosas para sacar diputados y también ahora los jueces, ¿no? Esas cosas, pues que hablan de una carencia absoluta de calidad de los cuadros que dirigen un Estado como este que dije, 14 economías del mundo, principal socio comercial de los Estados Unidos, pues esos son nuestros políticos. Entonces, ellos no son los que están haciendo esto, son otros sectores de la sociedad que producen, que crean, que si tuvieran buenos gobernantes a lo mejor nos iría mejor, pero nos va bien y podemos ser la primer socio comercial de los Estados Unidos o ser el 14 economía del mundo, porque hay empresarios, porque hay profesionistas, porque hay obreros, porque hay que hacer eso. Eso no es el gobierno. Este gobierno, como el anterior, son un desastre. Y este caso es, me parece, simbólico, expresión de esa calidad de la administración pública actual.
Sí, totalmente, mi estimado Rubén. Da ahorita risa, pero no sé si risa pues de esta suerte de nostalgia, de De tristeza, tristeza, de o dolor, pues, ¿qué te queda? Pues reírte pues, de la política que actualmente de las estamos en, burradas. de las burradas, exactamente, mi estimado Rubén. Pues bueno, en ese sentido, mi estimado Rubén, te agradezco muchísimo que hayas No, estado en este podcast que está abierto para todas las voces. Esta es tu casa. Esperamos tenerte en un futuro, en una futura emisión. Y pues bueno, con ello concluimos básicamente esta emisión y nuevamente agradeciendo a Rubén Aguilar, que estuviera con nosotros en este podcast Palabras Más, Palabras Menos. No olviden seguirnos en los diferentes espacios, darle like, comentar y por supuesto suscribirse a este canal y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente sesión. Soy Luis Ángel Hurtado, conductor de este espacio. Muchas gracias.